Mi Señor, amado, precioso, Espíritu maravilloso, santo, glorioso Rey. Oh, precioso Rey, a usted toda majestad, Señor. Aquí estoy por su gloria, con su honra, por su majestad, por su majestad, por su majestad estoy aquí. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas. Santo, 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 mi Señor. Gracias por mi hermana Juliet, gracias por mi bella hija Génesis, Señor, gracias. Gracias por mis hermanos, Señor, los bendigo, Señor. Bendigo, Señor, ahí en Montería, a Libardo, a René, a Georgie, a Blanca Pájaro. Cada uno de ellos que están allí, Señor, atento, Padre, dándole link a estos videos. Bendícelos, Padre. Te pido en el nombre del Señor Jesucristo, sea usted bendiciendo a esta persona, Señor, porque han sido fieles allí, Señor, a esta difusión. Padre, úselos para la difusión de estos videos, Padre. Oh, Santo maravilloso, úselos, Señor. Espíritu de Dios, ayude, Señor, para que estos videos lleguen a las personas que lo necesitan, Señor, para salir de las tinieblas, para que puedan salir aún más y más, Señor, de las tinieblas a la luz admirable a su luz, Señor. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, Señor, milagroso. Así eres tú, Señor. Oh, santo, precioso, maravilloso. Sea su presencia en cada lugar donde llegue este video, Señor. Sea usted, Señor, allí en Adriana Castillo, Señor, que la necesita ahí en su hogar, la necesita su hija, Señor, su nieto. Padre, ayúdela, Señor, ayúdela, Señor, toda separación, todo momento así causa, y más para cuando es con nuestros hijos, Señor, causa dolor a todos, Padre. Padre, hay cosas que ya se deben dar, pero no dejan de ser dolorosas. Llénele a usted de su paz, llene de su paz a Adriana, a su hija, y cuídelos, Señor, cuídelos. Sea usted el que va siempre delante y detrás de cada uno de ellos, e inunde el corazón de esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano a Adriana, Señor. Y dele la provisión que ella necesita, Padre. Dele la provisión. En el nombre de Jesús, dele la sabiduría, Señor. La sabiduría. En su nombre, Jesús. Iniciamos y finalizamos el capítulo 14, el capítulo 4, perdón, del libro de Romanos, la carta a los Romanos, y donde la promesa realizada mediante la fe, y explica mediante la fe de quién, y la justificación, porque el Señor Jesucristo resucitó. El Señor Jesucristo resucitó para nuestra justificación. ¿Ven? Para nuestra justificación. Y continúo entonces hoy con el capítulo 5, desde el versículo 1. Leo su preciosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Bajo esta preciosa melodía que la tuvimos ayer en español, hoy en inglés. Me encanta la original también, aunque yo no sepa inglés, pero me encanta la original. Entonces, Padre, Espíritu Santo, hoy lo necesito más que ayer. Sea usted. Hoy lo necesito, siempre lo necesito, Espíritu de Dios. Siempre. Justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. ¿Por la fe en quién? Por la fe en el Señor Jesucristo. Oh. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vean. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, antes estábamos enemistados. Antes no había ningún tipo de relación entre Dios y nosotros. Había enemistad.
Entonces, pero tú hablaste que Abraham y tenía y había sido, y cuánto hace y no había venido el Señor Jesucristo, y todos a veces muchos los de antes, ¿por qué el Señor fue tres días? Porque muchos, Él fue allá a predicarles a ellos y a traerlos a su paz y a su amor, que creyeran en Él para ser justificados y poder tener paz para con Dios. ¿Ve? Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos paz. ¿Ah? Cuando había una guerra, cuando vemos antes los reyes, ya porque nosotros no hemos vivido esa época de guerra, ni de reyes, ni nada. Pero antes cuando había eso, me encantan mucho esas películas y yo las veo. ¿Ah? Y había guerra, no había paz entre una ciudad y otra, entre ¿cómo le llamaban a esto antes? Estado, ¿cómo le llamaba? Régimen, como sea, no había paz entre ellos. El gobierno del norte, el del sur, estaban divididos y no había paz entre ellos. ¿Ah? La llamaban el reino del norte, el reino del sur, el reino de tal lugar. Entonces, no había paz, vivían en guerras, peleándose tierras. ¿Ah? Porque en ese entonces eso era lo que les daban poder. ¿Y peleaban qué? Poder. Peleaban poder. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando existía, entonces se daba de pronto una paz entre ellos, cuando existía una unión de matrimonio, en fin, dialogaban, se daba paz. ¿Ve? Entonces, mira, para que nos ubiquemos un poco lo que dice aquí Pablo iniciando el capítulo 5. El capítulo 5, versículo 1. Vuelve y lo leo. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios, porque llegó el Señor Jesucristo donde había enemistad, y llegó Él y puso paz. El que llega a Él, el que cree en el Señor Jesucristo, en la obra de Él, ya tenemos paz para con Dios. Ya hay paz. Los que estamos en Cristo. ¿Ve? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿En quién nos gloriamos? En la esperanza de la gloria de Dios. ¿Quién es la gloria de Dios? El Señor Jesucristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Por eso, cuidado, pide paciencia. Señor, dame paciencia. ¿Cómo se cultiva la paciencia? Por medio de las tribulaciones. Porque si hay una tribulación, ¿qué hacemos? Salimos corriendo, buscamos a ver cómo podemos nosotros solucionar. O esperamos, vamos calmando. ¿Ah? O esperamos en el Señor. O esperamos que el Señor dé la orden, levántate. Ahora levántate. Que ya yo limpié todo. Ya limpié el corazón. Ya limpié lo que haya sido, lo que estemos esperando. Ya limpié ese cuerpo. Ya limpié el lugar donde tú vas a estar. Levántate, ahora sí, levántate y ve. Camina. Ese es caminar en fe. Cuando el Señor nos dice, ven. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. ¿Ve? Entonces, ¿hasta dónde esa tribulación nos mantiene pacientes o salimos corriendo? ¿Ah? Las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Y la paciencia prueba. Y la paciencia, entonces en la paciencia, sí, pues para la prueba. ¿Ve? Esperanza. Mira lo que produce la paciencia. Qué bello. Busca tu Biblia y lee. Este Romanos es deleitoso. Dice, produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso es que hay esperanza. ¿Ve?
Espíritu de Dios fue derramado. Entonces, las tribulaciones producen paciencia. Y la paciencia produce prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Ah, pero tú te estás esperando. Ay, pero tú ya tienes esperanza en eso. En X o Y situación, no sé cuál. ¿Ah? Tú todavía estás esperando que eso suceda. ¿Ah? Tú todavía estás esperando que eso te llegue. Tú todavía queriéndolo avergonzar a uno de la esperanza, de lo que Dios le ha prometido a uno. ¿Ves? ¿Qué te ha prometido Dios? Tú sencillamente espera. Tribulación produce prueba. Prueba produce esperanza. Esperanza no avergüenza. ¿Ah? ¿Por qué no avergüenza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En ese amor de Dios, digo, así como Él ha actuado en mí, yo sé, Señor, que tú vas a actuar en esa persona, en ese lugar, en esa situación, en esa enfermedad. No sé, pero Dios sí lo sabe y tú. Y en eso el Señor va a actuar. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá algunos por un justo. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiese ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estamos ya justificados en su sangre y por él somos salvos de la ira de Dios. Ahí está. Por él somos salvos de la ira de Dios. Si no, mientras hay enemistad. Si no estamos en Cristo, si no lo hemos aceptado, recibido, no creemos en su obra, no creemos en él, estamos bajo la ira de Dios. Porque solamente él, voy a leer nuevamente. Por muchos más estamos ya justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ese es tu ministerio, mi ministerio. El espíritu de la reconciliación. El Señor Jesucristo vino a eso, a reconciliarnos con el Padre. Porque estábamos fuera, estábamos enemistados, estábamos alejados. Por eso el velo se rompió de arriba. Y miren qué es la posición de la cruz. De arriba hacia abajo. Y luego fue extendido para todos nosotros. Así como todo su amor para abrazarnos, para protegernos, para contemplarnos, para arrullarnos, para alimentarnos, para cuidarnos, para reconciliarnos, porque fuera estábamos desprotegidos. Estábamos a expensas del enemigo que hiciera con nosotros lo que le dio, y lo hizo porque estábamos fuera. Hizo lo que le dio la gana con nosotros. Conmigo lo hizo durante 38 años, no sé contigo. Vivía pensando que si yo no hacía, que si yo no iba, que si yo no me mataba trabajando, que si yo no me mataba, no había. Desde que conocí al Señor, hace ya 22 años, yo no he figurado nunca más en una nómina de un empleo. Y es cuando mejor he vivido. Y es cuando más he tenido. Y cuando más he podido. Más. Y es cuando más he vivido sin angustias. He tenido momentos, el Señor dice, tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y yo he estado allí y allí, y sé que he estado y sigo siendo sostenida
por el dueño de todo. Y sé que yo solamente vivo y le he trabajado y le he servido es al judío más rico del mundo. Y él paga muy bien. A veces cuesta, yo también estuve en ese lugar donde cuesta y no es fácil. Pero ¿cómo voy a dejar de trabajar? No te estoy diciendo que dejes de trabajar porque has tenido al Señor que hablar directamente contigo. Si te está llegando a través de mi palabra, de mi boca, no sé, el Señor sabrá cómo hace el Espíritu de Dios en tu mente y en tu corazón. Pero si Él te está diciendo renuncia, que yo no ves los pajaritos que no irán, no hacen nada. Ellos mueren porque yo no les doy alimento. ¿Cómo no voy a tener más cuidado de ti? Pero no me crees. No confías en mí. Crees más en lo que tú puedes hacer. Has creído más en eso. Entonces, despréndete. A veces somos como el mono, como el mico. No nos soltamos no nos soltamos de esta mano hasta que ya no tenemos la otra rama. Nosotros no venimos del mico, venimos de una divinidad. Y el Señor nos está diciendo, suéltate, suéltate, confía. Cree en mí, créeme. Créeme, confía. Miren, milagro, mi hija, cómo está en Toronto. Un milagro, y es cada día la bondad, las maravillas de Dios alrededor de mi hija. Cada día más doy testimonio de la bondad, la grandeza en ese país, mi hija, donde no se supone que aquí en esta tierra es como si nosotros, para el hombre, como si no tuviéramos. Y nunca, nunca, en los mejores lugares y nunca falta. Y haciendo lo bueno, haciendo lo bien. Ella y yo como su madre. No haciendo nada malo ni nada mal. Mucho menos delante del Señor. No somos perfectas. Buscamos cada día estar ahí. Señor, ayúdanos, ayúdanos. Pero el Señor, fiel, fiel. Padre, gracias, gracias. Señor, hermosa, hermosa tu palabra. Hermosa. Deleite. Una miel ha sido, sigue siendo para mí, para mi paladar. Qué hermosa tu palabra. Qué hermoso el apóstol Pablo, Señor. Gracias por tu haber levantado este siervo y al haber escrito esto para que hoy estuviera aquí para mí. Me da testimonio de la justificación suya, Padre. De cómo usted, Señor, dejó todo. Cómo usted vino para testificarme. Mira el apóstol Pablo, cómo fue levantado. Todo para que viniera hoy a escribir y yo lo pudiera conocer aún más. Por medio de esta palabra. Cómo, Señor, ahí está Él testificando. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque hemos recibido ahora la reconciliación. Ese es el Espíritu y yo poder. Por eso estoy aquí. Porque no sé contra quién hay enemistad y hay en tu corazón. Y no, si el Señor Jesucristo, si le permites venir, va a haber reconciliación. Reconciliación. Reconcíliate. Que eso te va a llenar de tanta alegría, tanta paz, tanto gozo. Reconcíliate con tu hermano, con tu amigo, con tu vecino, con tus hijos, con tu esposo, con tu exesposo. Reconcíliate. Reconcíliate contigo mismo. Contigo mismo. Porque ese es el Espíritu del Señor Jesucristo. Ese es el Espíritu de la paz. En su nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén.